Buenas noches. La capacidad de autodestrucción de la afición mexicana está llegando a niveles críticos. 4 muertos, señora, señor, dejaron los festejos alrededor del Ángel de la Independencia, aquí en la Ciudad de México. 4 muertos en medio de la celebración. Se reunieron más de 1.4 millones de aficionados para celebrar el triunfo de México sobre Ecuador. Y hoy estamos contando que 4 familias van a enterrar a sus seres queridos. 3 de las 4 ya fueron identificadas. Se trata de Emilyn Yumith Telles González, 48 años, Yoshami Iraíz Robles, de 19, y Leonardo Ruiz, de 44. De estas 3 personas, la causa de muerte fue asfixia. Un hombre de aproximadamente 25 años murió por intoxicación, pero su identidad no ha sido revelada. Parece que están identificándolo. Y es que fueron horas de terror para varias personas en Reforma. La fiesta se salió de control. Desmanes, enfrentamientos, peleas, heridos y muertos. Una joven de 19 años, otra de 48 y un hombre de 44 fueron aplastados por la turba en Paseo de la Reforma y Lancaster, cerca del Ángel de la Independencia. Pero de repente hasta atrás escuchaba nada, haremos nada, y fue cuando la banda pues se dejó venir. Habían alrededor de 100 personas tiradas y la gente seguía pasando encima de ellas. Aunque policías y paramédicos los encontraron inconscientes, fallecieron en el hospital por asfixia. Todavía esta mañana en el lugar había tenis de las personas que sobrevivieron a la estampida. La mujer de 48 años que falleció iba con su sobrino al festejo. Él contó que en el cruce de Río Neva y Paseo de la Reforma se hizo una estampida. La vio en el piso bajo la muchedumbre. Usaba bastón y no pudo levantarse. Los paramédicos la hallaron inconsciente. Murió por asfixia en el Hospital Balbuena. Y el cuarto es un joven de unos 25 años que fue atendido por convulsiones sobre las calles de Río Lerma y Río Tíber. Fue llevado al Hospital Rubén Leñero, donde falleció presuntamente por el abuso de sustancias tóxicas. Pero no fue todo, hubo peleas con guantes. Y sin ellos. Los festejos se extendieron hasta esta mañana en Paseo de la Reforma. Los aficionados se negaban a dejar el lugar, por lo que policías los retiraron. Y los que se fueron provocaron accidentes, como este conductor que chocó contra varios vehículos. Atropelló a un motociclista y casi se lleva a un trabajador de limpia en la alcaldía Miguel Hidalgo. Presuntamente iba alcoholizado. Que festejen tranquilamente y que se vayan tranquilos, y si no, pues mejor que no vengan, porque si no van a ocasionar otro accidente así como el que pasó ahorita. Si vienen a festejar, que festejen bien, ¿no? Y que pues, las autoridades se encarguen de que no haya venta de alcohol. Híjole, yo creo que eso es mucho pedir, que no haya venta de alcohol. No lo han logrado en estos 4 festejos y si ganamos el domingo tampoco creo que lo consigan. Ahora, a estas escenas en la Ciudad de México, súmele lo que le conté ayer de último momento en este noticiero, de este ataque armado contra un grupo de familias que estaban viendo el partido de la selección en el campo techado de la comunidad Rancho Nuevo en Yautepec. Llegaron a balearlos. 3 personas murieron, 9 resultaron heridos por estos hechos y la Fiscalía Morelense, 24 horas después, sigue investigando y seguirá, me imagino, no sé cuánto, porque detenidos a esta hora de la noche tampoco hay. Y ahora mire lo que sucedió en otras ciudades de la República. En Zempoala, Hidalgo, un auto atropelló a un grupo de aficionados y dejó 5 heridos. En medio de la celebración, intentaron sacudir el vehículo
y el conductor aceleró hasta que embistió a la multitud. Entonces le rompieron el parabrisas, dañaron parte de la carrocería y bajaron al conductor para golpearlo y retenerlo. Después, fue llevado al Ministerio Público. Donde también hubo detenidos fue en Guadalajara, Jalisco. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, fueron un total de 40. 20 por riña, alteración al orden público y destrozos. 11 por faltas administrativas. 7 por daños a las cosas y 2 por lesiones. Otro de los arrestados fue en Zapopan. Se trata de un joven que tiró una escultura de balones. Al bajar, los aficionados lo golpearon por poner en riesgo la vida de los asistentes. Y es que se reunieron más de 120,000 personas en la glorieta de la Minerva y dejaron más de 64 toneladas de basura en ese y en otros puntos de la ciudad. Mientras que en Monterrey, los aficionados intentaron entrar a la fuerza al Fan Fest en el Parque Fundidora. La Fuerza Civil respondió con gases lacrimógenos. Y en Aguascalientes, una TikToker, conocida como La Tracas, fue atropellada por un vehículo durante los festejos en Pabellón de Arteaga. Hasta los doctores me dijeron, si te da más para acá como tienes hernia y estás mala de tu hígado, por eso traigo esta faja, te truena todavía y te mata. Ahí están las celebraciones de anoche y vamos el próximo domingo contra Inglaterra, pero el gobierno de Reino Unido lanzó hoy una alerta de viaje para México en la que recomienda evitar los viajes no esenciales a diversas regiones del país afectadas por altos niveles de violencia y de delincuencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo recomendó a los aficionados que extremen precauciones, aficionados ingleses, ¿no?, de Reino Unido. Digamos, los de aquí ya estamos acostumbrados, ¿no? Que extremen precauciones en zonas concurridas, que vigilen sus pertenencias, que se mantengan atentos ante el incremento de robos de celulares y reportes de bebidas alcohólicas adulteradas. Ayer la selección de fútbol iraní se despidió de nuestro país. Fue una escena, la verdad, para la posteridad. Quedó eliminada de la Copa del Mundo, pero los jugadores firmaron balones, se tomaron fotos con la gente que llegó a decirles hasta luego. Aunque el cuadro iraní consideró que la Copa del Mundo fue injusta con su equipo, se fue agradecido con Tijuana, se fue agradecido con México y con el gobierno de nuestro país por haberlos recibido luego de las dificultades que enfrentaron, usted sabe, para viajar a Estados Unidos ante la negativa del gobierno de Donald Trump de entregarles visas a la delegación. Bueno, hoy, Imagen Noticias de la Noche platicó con el embajador de Irán en nuestro país. صراحتاً گفتن مکزیک وطن دوم ما و تیم ملی مکزیک هم همانند تیم ما هست و از میزبانای دیگه هم میخوام که میزبانی رو از مکزیکی‌ها یاد بگیرن. فوتبال جای تکیه بر سیاست و اختلافات نیست. Los otros dos partidos de hoy, bueno, Inglaterra eliminó a Congo, por eso sabemos que el domingo jugamos con Inglaterra. Bélgica remontó 2-0, venció a Senegal gracias a un penal en tiempos extra. Y finalmente Estados Unidos le ganó a Bosnia-Herzegovina 2-0 y avanzan a octavos de final. Ahora le voy a presentar la carretera federal México-Veracruz en su parte Tlaxcala. Del lado derecho aparece un tráiler, una pipa de doble remolque con combustible. La carga se va sobre la valla de contención que divide el camino y el gas, eso de color blanco que desafortunadamente conocemos muy bien por lo que pasó en Iztapalapa el año pasado, comienza a salir rápidamente del contenedor. En el sentido contrario, mire, usted vio este coche compacto, muy afortunado, que libra apenas el golpe
y sale del gas. Metros más adelante se ve el flamazo y enseguida esta explosión. Este es el momento en que esta salchicha, la segunda, otro camión de doble remolque, de los pocos países en el planeta, México, que tiene estos tráileres de doble remolque. Y ahí está el coche librándola, mire, pasó y comienza esta nube blanca del terror, del infierno. Se vuelve un denso humo después. Este accidente dejó una persona muerta y 2 lesionadas. En esta toma estamos viendo de manera aérea la magnitud de la explosión. Las llamas alcanzaron pastizales y muy cerca se puede ver la comunidad de San Diego Recoba. El incendio alimentado por los litros de combustible provocaron esa densa columna de humo que se observaba desde varios kilómetros. El gobierno de Tlaxcala precisó que esto sucedió en el tramo carretero que conecta Calpulalpan con Apizaco, en el municipio de Hueyotlipan. La persona que murió pasaba por el lugar y los 2 heridos fueron un motociclista y un peatón, quienes recibieron atención médica. El conductor del tráiler sobrevivió y se fugó. Las autoridades de ese estado dicen que ya fue identificado y lo están buscando. La empresa responsable de la unidad es Transportes Rapid Marbat. Aunque el incendio ya fue controlado, el camino va a seguir cerrado hasta terminar los trabajos periciales. La de hoy: en Venezuela aumentan los muertos. Hasta el momento, 2.295 personas fallecidas, 11.267 heridas y se han rescatado a más de 6.000. Me vuelvo a enlazar con mi colega periodista Mónica Romero, es la enviada especial de este noticiero y de Imagen Noticias allá. Mónica, te estamos viendo, estás al aire, adelante. Buenas noches, Nacho. Hoy se cumple exactamente una semana de estos 2 terremotos que sacudieron a Venezuela. Han sido demasiadas las escenas que hemos narrado de dolor de toda la gente que perdió la vida, pero fíjate, Nacho, que hoy hubo una escena de alegría, de esperanza, sobre todo para quienes todavía tienen fe de encontrar a sus familiares con vida. Se trata de Carlos, un pequeñito que estuvo decenas de horas bajo toneladas de escombros y afortunadamente fue rescatado con vida. Nosotros en Imagen Noticias de la Noche lo seguimos y tuvimos la oportunidad de platicar con él en el hospital. Vamos a ver su historia. Es el momento en el que brigadistas internacionales rescataron a Carlos Colmenares, un niño de 12 años que llevaba 5 días bajo los escombros en un edificio en la zona de Macuto, en La Guaira, Venezuela. Su padre no podía creer el milagro. Había buscado días con picos y palas y encontrado varios cuerpos de sus vecinos sin vida, pero la noche de lunes pudo abrazar a su pequeño. Carlos se encontraba en su casa en el segundo piso de un edificio de 9 plantas que se desplomó por completo. Todo empezó a moverse violentamente, veía las luces tambaleándose, veía cómo todo empezaba a temblar fuerte. Pensé lo más rápido que pude y me escondí debajo de una mesa. Carlos tomó su celular casi en el momento en el que el terremoto destruyó su hogar. Reaccionó y todo era confusión. Al estar atrapado no sabía dónde estaba, así que agarré mi teléfono, prendí la linterna y la pasé por todo el alrededor mío. Así cuando se le acabara la batería pudiera tener como una especie de mapa mental. Es decir, aquí está la pared, aquí está el mueble y ahí está la nevera. A partir de ese momento, Carlos estuvo solo bajo toneladas de escombros más de 120 horas. No tenía la noción del tiempo y cuando ya pasó como la primera o segunda noche ya no sabía ni qué día era. Apenas tenía espacio para girar un poco. Una mesa impidió que la tierra le cubriera su rostro. Colocó un vaso de plástico que encontró bajo su cabeza para protegerse la nuca.
Fue demasiado difícil pasar las noches y los días, ya que al estar quieto tanto tiempo, mi cuerpo empezó a doler al estar tanto tiempo quieto. Así que lo que hacía era mover un poco las piernas y moverme. Solo tenía 2 posiciones ahí. Así como medio recostado y así como estoy. Así para que no se me inmovilizara el cuerpo, no se me durmiera o apagara. Sobrevivió tomando una salsa que quedó junto a su cuerpo. Cosas que más horribles me fueron que no había nada, ni agua, nada. Lo único que pude tomar para saciar la sed fue un frasco así de salsa picante. No escuchaba nada y aún siendo pequeño trató de mantener la calma. Me quedaba quieto viendo la nada porque apenas entraba la luz. Es decir, ni siquiera había luz, era todo negro. Es decir, cuando yo abría los ojos era lo mismo que como los tenía cerrados. Era como si estuviera ciego y eso era algo desesperante, pero yo me pude controlar y no gasté más energía. El terremoto fue el 24 de junio y hasta el 29 su padre y vecinos lograron escuchar los gritos de Carlos pidiendo auxilio. Inmediatamente llamaron a los rescatistas. Ya llevaba mucho tiempo gritando. Ese momento yo tenía la voz cansada y ya estaba rindiéndome de todo. Ya me iba a rendir, pero un trabajador me escuchó, no sé, y ahí fue que me identificaron y me pudieron sacar. Carlos ha sido el único sobreviviente de su edificio. Yo estaba feliz de ver a mi papá y... Y bueno, el padre de Carlos hace un llamado a toda la gente, sobre todo venezolanos, a que vayan a los lugares donde están trabajando los rescatistas a llevarles agua, suero y si se puede también donaciones, sobre todo también ahí ya a los rescatistas internacionales o autoridades de máscaras de carbono para evitar respirar el olor tan fuerte que se vive con tanto cuerpo en estado de descomposición, que déjame decirte, Nacho, realmente es insoportable, casi irrespirable, y pues es importante que se les ayude con eso, y nos indicó que también con esmeriles. Y dentro de toda esta tragedia no faltan las personas, las malas personas, y en este caso fueron policías de investigación criminal de Venezuela que estaban en esas zonas de damnificados. Se encontraron una bolsa con dólares, con los ahorros de alguien, y se lo querían robar, y esto fue lo que pasó. Y bueno, pues como pudimos ver, ellos si querían llevar los dólares, las personas no se los permitieron, y pues sí fue una escena realmente de pena la que se dio aquí con la policía. Nacho, regreso contigo al estudio. No, bueno, qué escena, Mónica, qué desgraciados, ¿no? Es decir, decías tú, pues bueno, son los ahorros de esta familia, seguramente no lo hubieran entregado si no los graban, si no los encaran. Si de por sí ya el gobierno venezolano, con Delcy Rodríguez, encargada de la presidenta, está siendo criticada por la respuesta que están teniendo, por cómo se concentran en algunos puntos y no ayudan en otros, en la deficiencia de infraestructura, en la deficiencia de equipos de rescate para poder ayudar a quienes siguen bajo los escombros, y además representantes de esas instituciones robándose el dinero de la gente. Una vergüenza. Moni, te agradezco muchísimo. Qué historia, por supuesto, la de este niño. Historia de resiliencia y finalmente un superviviente. Vamos a estar pendientes. Nos conectamos mañana, Moni. Por lo pronto, muchísimas gracias. Mónica Romero, mi colega periodista, enviada especial de este noticiero y de Grupo Imagen a Venezuela. Regreso a México porque le voy a presentar esta persecución. Es una embarcación sospechosa frente a las costas de Chiapas. Sucedió el lunes pasado, apenas la Marina dio a conocer las escenas. Guardacostas hacían recorridos de vigilancia aérea y vigilancia marítima.
En alta mar detectaron esta lancha con 2 motores fuera de borda que transportaba 4 sujetos y varios paquetes sospechosos. En su intento de huida, los sujetos se acercaron a una playa de la comunidad chiapaneca de San José, El Hueyate, pero su embarcación volcó junto con 860 paquetes de cocaína que presuntamente transportaban. Sin embargo, pobladores de la zona pues ayudaron a los elementos de la Marina a recuperar los empaques. La Marina calcula en más de 200 millones de pesos el valor de lo asegurado. Los sospechosos fueron detenidos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se quejó del anuncio del gobierno de Estados Unidos que vincula a huachicoleros con el cártel Jalisco Nueva Generación y con las ganancias de este huachicoleo, la presunta financiación de elecciones en nuestro país, de elecciones en diversos estados, en diversos municipios, financiadas por el crimen organizado, según acusa el gobierno de Donald Trump. Una parte de ello se trabaja con la UIF. Lo que no entendemos pues es la parte de cuando informan de las campañas, porque eso nunca fuimos informados. Y además, ¿qué pruebas tienen también? Porque es lo mismo. Lo mismo. O sea, es decir que ocurre algo sin ninguna prueba. En este caso, las personas que fueron, de las que habla este comunicado, ya estaban también bajo investigación de la UIF, pero ellos se adelantan con el comunicado, no esperaron a la comunicación conjunta y ponen este tema de las campañas, que no entendemos a qué viene. Sí. Así lo digo muy francamente. Son varias personas las acusadas, son 9 empresas las señaladas por el Departamento del Tesoro y así operarían. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, los cárteles del narcotráfico en México utilizan comercializadoras con permisos para distribuir combustible para comprar, con facturas falsas, combustible a distribuidores estadounidenses que lo llevan de grandes refinerías a México. El combustible llega al país en pipas, trenes o buques, en los que los huachicoleros fiscales evaden el pago del IEPS usando documentación falsa o sobornando a funcionarios. El combustible se vende en México con un amplio margen de ganancia en gasolineras controladas por el narco o paradas no reguladas en cualquier carretera. Incluso cita reportes que estiman que hasta 1/3 del combustible vendido en México puede ser ilegal. Otro esquema funciona a la inversa. De acuerdo con el documento, en México los huachicoleros le roban el crudo a Pemex, lo llevan de contrabando a Estados Unidos etiquetado como aceite residual para evitar controles y evadir impuestos. Sus cómplices estadounidenses venden ese petróleo con descuento en su propio país o en mercados globales. El Tesoro estadounidense dice que los cárteles lavan dinero mediante transferencias bancarias o depósitos en efectivo, a veces con empresas fantasma, que envían a los distribuidores de combustible en Estados Unidos. Y destaca que en México, los cárteles utilizan las ganancias para pagar en efectivo campañas políticas y medios de comunicación para colocar políticos corruptos dispuestos a colaborar con el cártel para facilitar estos esquemas de huachicol. Si ya conocen al mago, ¿por qué se sorprenden con el truco? Hay muchos que equivocadamente andan diciendo, ya se acabó el Tratado de Libre Comercio, ya nada más lo renovaron por 10 años y va a haber revisiones todos los años y eso no sé cuántas cosas malas les va a hacer a la certidumbre. La realidad, se las voy a explicar como lo haría la maestra Paola Rojas. Bueno, el pizarrón. El TEMEC sigue. Sin duda va a seguir por lo menos 10 años más, porque hay la posibilidad de que en algún momento, quizá ya con otro gobierno, digan, oigan, ¿y qué? Si nos seguimos otros 16 años, no se está acabando. Síguele, vamos. Se renueva por 10 años, es decir, vamos a tener tratado de libre comercio los siguientes 10 años, segurito, así, segurito. Y esto es muy valioso
Porque Trump no quiere los tratados de libre comercio, no le da la gana. Él cree en los aranceles y cree en otras cosas. Y las revisiones anuales. No se va a abrir todo el tratado. Se va a abrir sobre puntos específicos que le molestan a uno o a otro. Hace año y medio, Estados Unidos tenía 50 o más de 50 quejas con el Tratado de Libre Comercio. ¿Sabes cuántas quedan ahorita? 14. Y eso es lo que va a pasar. Miren, si hubiera habido algo grave, los mercados se hubieran movido, el tipo de cambio. La realidad es que todo está bien. Y otra muy importante para terminar. Esto se los adelantó el padre del análisis superior algunas veces en este espacio y particularmente ayer. Pero bueno, supongo que ayer estaban en los festejos del Mundial. Regreso contigo, Nacho. Gracias, David. Voy a pausa, regreso con más. No se vayan. El INE entregó las constancias de registro como partidos políticos a Somos México y Paz, así como oficinas y elementos administrativos dentro de las instalaciones del instituto, para comenzar a ejercer el presupuesto asignado para el resto de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para convertir el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en una institución de investigación y docencia de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, donde a partir de septiembre se impartirán licenciaturas, maestrías y diplomados. Es Nueva York. 2 activistas vestidos de negro encapuchados escalan 443 metros del Empire State y la manta que subieron decía: cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz. Con eso me voy. Hasta mañana. Gracias.